90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En Los Desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los Desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos una nueva edición de los Desayunos de Solo Radio, a través del 90.6, en la banda de frecuencia modulada. También nuestro saludo cordial, por supuesto, a todos aquellos que en el resto del mundo, o cerquita, pero nos escucháis a través de internet, en ellinsoloradio.com, o las diferentes fórmulas que tenéis a vuestra entera disposición para seguir nuestra programación en la red de redes. Cordial saludo de José Aurelio Martínez, gracias por elegirnos una jornada más. Buenos días o buenas tardes, porque saben, este programa lo escuchan en dos horarios totalmente diferentes, 8:30 de la mañana y también a partir de las 2 y algunos minutos justo después del informativo Primera Plana. Y como siempre intentamos cumplir con nuestra máxima en los desayunos, y es hablar de todo y de todos. Mañanas que dedicamos nuestro tiempo a hablar de temas de actualidad, en otras ocasiones hablamos de nuestra cultura y tradiciones. En otros momentos, bueno, pues hacemos un poco de todo y buscamos variedad absoluta en diferentes contenidos a lo largo del programa. Y también, y estos programas saben que a nosotros especialmente nos encanta, nos dedicamos a conocer de cerca amigos, a personajes, lo convertimos en personajes, la vida, obra y la historia de algún ellinero, alguna ellinera que merece la pena conocer más de cerca. Ya saben que este tipo de espacios, este tipo de programas o de contenidos dentro de los desayunos a nosotros nos encantan, y precisamente hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a conocer un ellinero que, como tantos, pues en un momento determinado, a temprana edad, tiene que abandonar o abandona a Ellín por diferentes motivos, y no pierde el contacto con el pueblo que le vio nacer. Y bueno, pues la vida pues le ha hecho disfrutar o padecer, según los casos, porque de todo hay. La vida, dicen que lo más difícil de ella es vivirla. Y bueno, pues tiene que hacerlo fuera de su ambiente juvenil, ¿no? Tiene que marcharse de Ellín, pero en cuanto tiene la oportunidad, pues vuelve a Ellín, se reencuentra con sus raíces y bueno, pues no pierde nunca el contacto. Hoy, como digo, tenemos a uno de esos ellineros. Hoy está con nosotros aquí. Además, tengo que decir que le conozco personalmente desde hace no mucho, y cada vez que le conozco un poquito más me apasiona más su vida. Está con nosotros José Luis Jiménez del Pueblo, Pepe para los amigos. José Luis, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio, y creo que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo escuchando tus experiencias y, bueno, pues teniéndote hoy como personaje invitado en nuestra sintonía. Pues con los diálogos contigo, como generalmente los que tenemos tomando un café o como tú has dicho, últimamente conociéndonos un poquito, ¿no? Mm-hmm. Bueno, yo decía que eres uno de esos tantos ellineros que tiene que abandonar Ellín en un momento determinado, con más o menos obligación, pero a nosotros nos gustaría comenzar este tiempo de radio en el que vamos a hablar de diseño, porque ya les adelanto
que nuestro invitado de hoy tiene sin duda, seguramente tendrá más, ¿no? Pero en lo artístico tiene dos pasiones, que es el diseño, a lo que ha dedicado pues prácticamente toda su vida, y el flamenco. Que también en esta etapa, bueno, pues va a ser sin duda muy, muy importante. A ello vamos a dedicar también muchos minutos. Pero, José Luis, cuéntanos un poquito, ¿cómo recuerdas aquella infancia, niñez, tu juventud en Ellín y cuándo te marchas? Porque, bueno, pues te marchas y no cerca, además. Hablaremos de ello. Bueno, pues como la gente recuerda la posguerra y los años 50 en España, y sobre todo aquí en Ellín, pues nosotros no lo sufrimos demasiado. Mi familia, pues yo creo que más o menos no pasamos hambre física. Sé que hubo mucha gente que sí lo padeció. Y yo lo que sí tuve claro es que mi vida tenía que seguir, tenía que ampliar horizontes si quería hacer algo. Entonces, pues a los 14 años le pedí a mi padre, y tuve una conversación muy interesante con mi padre a los 14 años. Y entonces le pedí que por favor me diera la emancipación legal, y me la dio. ¿A los 14 años? Uh-huh. Y entonces así pues pude tener un pasaporte, y entonces pude viajar solo, que si no, de otra manera entonces no se hubiese podido hacer. Y a partir de entonces, pues en el verano del 63, del 64, ya me fui con mis tíos a Francia, que vivían como muchos sellineros, tuvieron que emigrar y vivían en París. Y entonces, pues los 3 veranos siguientes ya me pude ir. Viajaba yo solo desde Valencia en autobús hasta París, con 14, 15 y 16 años. Y bueno, sí. Muy joven, ¿no?, para tomar una decisión tan importante y trascendental en tu vida. Yo creo que hay veces que se te enciende como una especie de lucecita y dices, bueno, si quiero tirar para adelante, esto tiene que ir conmigo, ¿no? Y bueno, pues mi padre me apoyó, y mi madre estaba un poco reticente en aquel momento, pero también me iba con mis tíos, ¿no? Y no iba a estar solo, y aquello me valió mucho. Dejarías atrás entonces, además de la familia, muchas amistades, muchos amigos, ¿no? Y amigos de los que se suelen recordar, ¿no?, desde la infancia. Claro, entonces yo cuando vengo aquí, pues algunos de mis amigos ya han muerto, pero otros están por aquí y todavía tenemos alguna alegría de encontrarnos y saber que seguimos vivos. Pero tengo que reconocer que esos viajes míos, pues evidentemente quebraron muchas de las raíces y muchos de los lazos de amistad que podían haberse alimentado durante esos años, ¿no? Sobre todo porque yo a los 17 había solicitado una beca y entonces me fui a Estados Unidos. Entonces eso sí que marcó ya definitivamente mucho más, digamos, esa separación que se produjo obligatoriamente con respecto a muchos de esos amigos de juventud que tenía aquí en Ellín, ¿no? Pepe, ¿dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Yo estudié en los Capuchinos y luego después en el instituto, en el Cristóbal Lozano. Uh-huh. Sí. ¿Y sueles dar una vueltecita por ahí de vez en cuando, el tiempo que estás por aquí, por Ellín, y a recordar viejos tiempos, o no? Sí. ¿O no eres tan melancólico como para eso? Yo no sé, yo es que la nostalgia la vivo de otra manera distinta. La vivo de una manera de reconocer mis raíces, de sentirme orgulloso de mis raíces, pero no tanto, digamos, la nostalgia como más folclórica, ¿no? Para mí, mi ser ellinero lo llevo dentro de mí. Pero en ese sentido no necesito, o sea, cuando paso por el instituto tengo muy buenos recuerdos, pero al mismo tiempo no trato de vivir en el pasado en absoluto. No, a mí me gusta vivir el presente y estoy agradecido de cada uno de los sitios donde he vivido, que me han acogido y que me han dado muchas oportunidades para seguir creciendo. Uh-huh. Bueno, o sea que no tienes el tener que marcharte de Ellín como un recuerdo negativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como nos decías, tomaste tú mismo la decisión, ¿no? Que no fue algo obligado, que dijeron, bueno, pues nos tenemos que marchar, ¿no? Como tantas veces también ha ocurrido. Y bueno, pues quizás a los niños de 15, 14 años no se les pregunta, ¿no? Hay que hacerlo y hay que marcharse, ¿no? En este caso, al tomar la decisión, bueno, pues entendemos también que no fuera traumático para ti, ¿no?
Yo creo que cuando se tienen 14 y 15 años uno parece que le rebotan más las cosas, ¿no? Parece que la carne es más flexible, sí. y uno se va acostumbrando a eso. No, yo sinceramente, mi padre era una gran persona y trabajó siempre para una misma familia aquí en Ellín. Entonces yo lo que sí veía es que yo no quería seguir los pasos de mi padre con esta familia. Y no quería convertirme en el hijo de mi padre que fuese a heredar, digamos, una serie de etiquetas, ¿no? Y seguir trabajando de esa manera. Quería abrir horizontes y entonces, pues de alguna manera me vi forzado a hacerlo. Pero bueno, pues lo consulté con mi padre me apoyó y de ahí, pues esa es mi vida, ¿no? Esa es parte de mi vida. Pero vuelvo a decir que de una manera muy particular y personal mía, yo me siento muy de aquí. Entonces eso lo tengo clarísimo, pero quizás con menos folclore que otra gente, ¿no? Es algo mucho más interno, mucho más de introspección. O sea que la raíz nunca se perdió, siempre estuvo ahí. En absoluto. Yo, bueno, y si te das cuenta, pues vengo con cierta frecuencia, incluso a pesar de que mis padres han muerto. Y tengo mis hermanas aquí y yo siempre vuelo bajo, no, pero siempre disfruto mucho cuando vengo y vengo un poco también para cargar mis pilas, ¿no? Luego, Pepe, tengo que dar muchas explicaciones, sí. Porque me paran por la calle. Oye, ¿quién dices que es? ¿De qué familia es? Si igual yo tengo que conocer por su edad a la familia y demás. Eso es muy sencillo. ¿Cómo lo explicaríamos? Pues por parte de mi padre era Pepe el de la Tobarreña. Ajá. Entonces, pues mis primos son los de Juan el de la Tobarreña. José Luis. Esto es. Y mi primo Juan y mi primo Amparo. Eso por parte de mi tío Juan y pues parte de mi tío Rafael de la Tobarreña, pues mi primo Rafael y mi primo Juan de los seguros y entonces pues esa es la gente por aquí y otro mucho más porque eran 8 hermanos, ¿no? Y por parte de mi madre era la Pepelita, ¿no? Y siempre fue peluquera, siempre tuvo su salón de belleza y luego después lo continuaron mis hermanas. Y yo creo que ya que con esas dos claves yo creo que está clarísimo claro que sí. Bueno, ya no hay secretos, ya para la mayoría de nuestros entes no hay secretos. También tengo un cuñado que es como bastante asiduo a los medios, que es Carlos Martínez, con su asociación y su desvivirse por la Semana Santa. Efectivamente. El actual presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades es tu cuñado. Sí. Bueno, pues... Perdona, ya que estamos recorriendo... mi cuñado Antonio también, que trabaja de celador en el ambulatorio. Ah, sí. Que además es un poquito nuestro nexo de unión. Los cuñados. Efectivamente, los dos cuñados. Bueno, José Luis, te marchas de Ellín, comienzas un periplo que te lleva a Francia, te lleva a Estados Unidos y esto pues sirve para ir enriqueciendo de alguna manera tu afán por ir formándote. Y yo ya me gustaría entrar un poco en lo que ha sido, sin duda, una parte importantísima de tu vida, que es el diseño gráfico. ¿Ya en esa época sabías lo que querías? ¿Sabías que el diseño gráfico iba a ser esa parte tan importante de tu labor? Sí, lo tuve muy claro. Pero de hecho... Cuando volví de Estados Unidos hice turismo primero en la escuela oficial. Entonces quise tener una pequeña carrera de 3 años que me cubriese las espaldas. Y yo desde los 17 creo que no le he pedido dinero a mis padres, ¿no? Entonces hice turismo en la escuela oficial y entonces con ese bagaje de protección pues seguí haciendo cosas, pero tenía clarísimo que lo que quería hacer era diseño. Y lo de turismo me vino muy bien. Con 19 años, 20 años, tenía 3 idiomas, que tenía castellano, francés e inglés. Entonces, pues me fue relativamente sencillo buscarme la vida. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir hablando del diseño, porque la verdad es que ya el programa podríamos dedicarlo exclusivamente a eso, pero hoy está aquí con nosotros José Luis porque además tiene una grata noticia para todos en general, especialmente para los amantes de la música, pero yo creo que un poco para todos, ¿no? Para esos oyentes que sabemos que los tenemos y muchos, que se sienten orgullosos cuando las cosas le van bien a algún ciudadano ellinero. Y hoy, bueno, pues si quieres vamos a poner de fondo para acompañarnos un poquito de música, de esta que a ti te gusta, flamenco, ¿vale? Vale.
Vamos a ponerla y mantenerla un poquito ahí de fondo. Como decimos, en la vida de José Luis, el diseño pues ha ocupado una parte importantísima. No sé en qué porcentaje, ahora se lo preguntamos, pero también otra de sus grandes pasiones es el flamenco. Pero no podríamos pasar de una cosa a otra sin analizar precisamente pues ese sueño convertido en realidad cuando tenías tan corta edad, que era poder dedicarte profesionalmente al diseño. ¿Qué ha supuesto el diseño en tu vida? Y además supongo, ayer mismo, viendo, bueno, ahora lo contaremos un poquito más despacio, vamos a decir, preparando esta tertulia, me puse a pensar qué difícil y qué diferentes serían las cosas en el mundo del diseño en esa época. Ahora, pues, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Todos tenemos un pequeño diseñador dentro, porque ahora, como es tan fácil, hay programas de todo tipo, informáticos, que bueno, pues te hacen el trabajo prácticamente. Antes no sería tan sencillo, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo del diseño ya de forma profesional? Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Porque el hecho de tener la herramienta no significa que se sepa cómo utilizarla. Entonces, todo el mundo puede hacer fotos, pero sin embargo los fotógrafos buenos son pocos. Y lo mismo que la gente de la radio, todo el mundo puede hacer radio, pero generalmente pues la gente que sabe hacer radio, que sabe hacer diseño, son unos pocos. Entonces, yo siempre creí que la educación era muy importante y tenía una conexión con unos vecinos en Estados Unidos que estudiaban diseño industrial. Y entonces tuve clarísimo que eso era lo que yo quería hacer en mi vida y que lo que quería hacer era estudiar. Y entonces mi formación es una formación universitaria que fue de 4 años con licenciatura de allí. Y entonces pues siempre consideré que la educación y la formación era imprescindible. Las herramientas eran distintas, pero el desarrollo de conceptos, que es para mí la base del diseño, evidentemente hay que realizarla, ¿no? No sé si quieres que me alargue un poco sobre esto, pero creo que queda un poco claro, ¿no? Entonces hay gente que sabe las herramientas, pero que no saben generar conceptos, o que no pueden analizar, que no pueden sintetizar ciertas maneras de ver el mundo. Entonces para mí esa es la esencia del diseño, independientemente si lo tienes que hacer a mano, si lo tienes que hacer con un ordenador. El hecho de poder analizar y de poder sintetizar el mundo que te rodea y la manera de poder plasmarlo visualmente me parece que es imprescindible para un buen diseñador. Es que yo no he dicho buenos diseñadores, he dicho que ahora hay muchas más formas y más sencillas de trabajar el diseño, pero yo no he dicho nunca un buen diseñador, que esto ya sería sin duda otro debate totalmente diferente, porque como bien dices, el tener las herramientas no quiere decir que seas un buen profesional, ¿no? Esto está claro, porque además en ese trabajo supongo que la herramienta es parte importante, pero no es la única. La forma de ver las cosas y de mostrarlas y de expresarlas es sin duda casi más importante, diría yo. Yo creo que, como te decía antes, es la manera de analizar y sintetizar, ¿no? de cómo están de cómo se ve el mundo, cómo se percibe una situación, y la gente cuando viene a ti como profesional lo que va buscando es precisamente esa manera única y singular de ver el mundo y cómo llevar a cabo ese proceso del diseño, como decía, de análisis y síntesis, y luego después plasmarlo visualmente.
A través de familiares suyos, yo, antes de conocerle personalmente, pues ya conocía un poquito de su trabajo, pero no sabía hasta qué punto llegaba, porque, bueno, no sé si esto para un diseñador se puede medir así, ¿no? Pero, en fin, pues había oído de algunos de los trabajos que había realizado, como digo, antes incluso de conocerte personalmente. Pero, pues un buen día apareces en nuestros estudios, nos conocemos, me presentas, bueno, pues algunos de tus trabajos y yo quedo realmente alucinado. Son algunos diseños que has realizado para empresas muy conocidas, diría incluso en algunos casos diseños que han convivido con nosotros durante muchos años y que lo que podríamos haber presumido los sellineros de saber que los habías hecho tú. Y no lo hemos hecho porque no lo sabíamos. Bueno, ese forma parte también de la naturaleza del diseño y que tiene una parte que es de anonimato, que es muy bonita. Entonces, por ejemplo, no sé si te refieres a los trabajos de Televisión Española o Antena 3. Me refiero, por ejemplo, al logotipo, ¿se llaman logotipos? O sí, vamos a llamarlos así para que nos entendamos, sí. ¿No? Del Ministerio del Interior, sí. De Televisión Española, sí. De Antena 3 Televisión, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, sí. Este baloncito, y que han visto tantísimas veces. Y que lo llevan todos los jugadores. Efectivamente, y que lo llevan todos los jugadores. De la Liga. De la Liga. Sí. La primera, la segunda, Radio Nacional de España, Teledeporte, en fin, son logotipos, la Fraternidad, por ejemplo, por nombrar también sí. alguna empresa, bueno, pues privada, ¿no? Fuera del sector audiovisual. Efectivamente, fuera del sector audiovisual. Y hay muchísimos más, ¿no? En fin, cuando vemos esto, a nosotros nos llama la atención muchísimo, y además a mí por lo menos me enorgullece, ¿no? De saber que todo esto ha sido creado por un hillinero. Como te decía antes, yo cuando estudié en Estados Unidos yo quería ser bueno en mi trabajo. Uh-huh. Y luego después el reto es que intenté ser excelente en mi trabajo. Y lo que sí hice fue procurarme una buena formación, no tanto de titulitis, sino por la manera de percibir las cosas y poder estudiar y poder seguir evolucionando e investigando. Y entonces, luego después estuve trabajando, después de terminar la licenciatura, estuve trabajando en Estados Unidos una temporada, luego después volví otra vez a la universidad, hice posgrado, y entonces mi área de especialidad fue la identidad visual. Uh-huh. Y entonces, pues eso es lo que intenté hacer aquí en España. Entramos al mercado, desde el estudio que comenzamos mi mujer y yo, Pamela Hampton, en Madrid, en el año 89, y a partir de entonces entramos en el mercado a través de concursos. Entonces, pues el concurso de Televisión Española lo ganamos, y ganamos también el concurso de Antena 3, el del Ministerio del Interior. O sea que la mayoría el acceso que tuvimos nosotros profesional fue a través de concursos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, no sé, intentamos siempre hacerlo de una manera, por lo menos para mí, que por la noche cuando me fuese a casa me sintiese a gusto del trabajo que había hecho durante el día. No solo a gusto, sino orgulloso incluso. Y vemos además también muy complacidos que han pasado años, porque por ejemplo de Televisión Española, según veo aquí, fue creado en el 91, sí, ¿no? Sí. El de Antena 3 Televisión fue en el 92, sí. En el 93 el de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, uh-huh. y pasan los años y siguen manteniéndose. Igual pues en alguna ocasión se hace alguna pequeña modificación, pero siguen manteniéndose esos diseños que realizabais. Bueno, en la propia dinámica también de la sociedad va marcando, y los cambios que se han producido, pues por ejemplo en la estructura de Radio Televisión Española, de la que forma parte Televisión Española evidentemente, pues todo eso va marcando una serie de necesidades gráficas que se representan a través de los medios de los elementos de identidad visual. Entonces el programa de que nosotros hicimos, que fue un poco lavarle la cara al monstruo, ¿no? Uh-huh. Para cuando pasó Televisión Española de ser monopolio de los medios a convertirse, digamos, en unidad competitiva frente a los otros, a lo que se avecinaba. Entonces, desde el 91 hasta el 2008, 2009, todas las señas de identidad que han estado viviendo, que han estado entrando en la casa de cada uno, fue el trabajo que nosotros hicimos. Luego, después, ya en el 2008, los planteamientos de Radio Televisión Española cambiaron y entonces, pues evidentemente, fueron a soluciones distintas. Pero durante esos 18, casi 19 años hemos estado en las casas de todos los españoles, y también a través de Antena 3. Y como tú decías, algunos de los elementos se van cambiando, pero también hay ciertas cosas en los programas que
que no solamente es el logotipo, sino que son muchos otros elementos que se van adaptando y de hecho se plantean para que puedan seguir evolucionando y creciendo en el tiempo. Bueno, esto, como digo, pues ha formado parte de nuestras vidas, forma parte de nuestras vidas, porque, como digo, pues algunos de ellos siguen todavía patentes y se siguen utilizando, pero sorprendidos también que todos, de alguna manera, hemos llevado en nuestros bolsillos, en nuestras carteras, también un trabajo de tu empresa, ¿no? De tuyo propio, ¿no? Sí. Que es el DNI. Sí. El DNI. El primer DNI que se hizo después, digamos, de la democracia lo hicimos en el estudio. Y de hecho lo trabajé yo directamente en la Casa de la Moneda, con gente de la Casa de la Moneda. El prototipo que yo enseño es uno de los últimos. Porque evidentemente no puedo reproducir el último porque no puedo reproducir un documento oficial. Claro. O sea que el DNI que llevábamos en el bolsillo también fue diseñado por un ellinero, sí. ¿No? Yo no sé, esto a nosotros que seguramente nuestros oyentes en este momento están pensando en lo importante de los trabajos realizados, pero para ti, ¿qué supone personalmente? Cuando miras atrás y te das cuenta, pues desde que nos contabas, ¿no?, que te marchas de Ellín a los 14 años, la evolución que has ido teniendo con el paso de los años, y llegas a ver plasmado, como tengo yo ahora mismo aquí delante, ¿no?, algunos de tus trabajos más importantes, ¿qué sientes? Hombre, yo me siento a gusto con la trayectoria profesional, ¿no? Lo que me siento muy a gusto es que se han hecho cosas, pues, muy diversas. Entonces se han hecho también proyectos para clientes grandes y clientes pequeños. Y dentro de los clientes grandes se han hecho cuestiones muy variadas. Pues no sé, desde las páginas interactivas para Telefónica, que fue el primer prototipo que se hizo en España. Y se han hecho cosas pues pequeñas, pero por ejemplo, para Cafés Caballo Blanco de Albacete. Se han hecho cosas para clientes muy grandes y otras para clientes pequeños. Entonces, para mí lo que más me satisface es ver, digamos, ese portafolio tan lleno de alternativas gráficas para clientes grandes, para Shell, que fue el último proyecto que hicimos en el estudio, para la empresa de petróleos, y fue el gran último proyecto que yo hice antes de regresar a Estados Unidos en el 2000. Y ahí hicimos una auditoría visual que fue realmente un proyecto muy, muy complejo y muy interesante, y con eso ya, digamos, cerré mi capítulo de práctica profesional en España. Pues, hombre, yo no sé, supongo que será muy difícil, ¿no? Esto es como decir a qué hijo quieres más, ¿no? A un padre o a una madre, pero ¿hay algún trabajo que de forma especial te reconforte? Recordar que en un momento determinado lo hicisteis en tu estudio. ¿En el estudio? Yo diría que el proyecto del pabellón de España para la Expo de Sevilla. Sin duda fue porque significó un reto muy importante y porque de alguna manera nos permitió expresar lo que eran nuestros principios y lo que consideramos nosotros que era la esencia del diseño. Y entonces pues eso nos sirvió también de plataforma para poder mostrar y para poder lucir un poco lo que creíamos, pero evidentemente los planteamientos fueron preciosos, pero luego después la complejidad, digamos, de la dinámica del propio pabellón de España nos hizo renunciar al proyecto prácticamente cuando ya iba a comenzar la Expo en sí, porque pues no estamos de acuerdo con muchos de los planteamientos que se tuvieron cuando se iban a abrir las puertas de la Expo, y sí los 2 años anteriores, que fueron los que tuvimos realmente estuvimos volcados en la realización de ese trabajo, de ese proyecto. Fue precioso. Vale. Pero luego después ya la realidad no coincidía. Ya no era tan idílico, ¿no? Ya no era tan bonito. No, y había manos que estaban interesadas también en llevarse algo que nosotros no íbamos a dar. Bueno, pues a mí me encantaría que nuestros oyentes pudieran ver la cantidad de diseños, como digo, muy conocidos que se encuentran aquí. Veo incluso cajetillas de tabaco, ¿no? Sí, que también, yo no sé si en la actualidad siguen manteniéndose esos diseños o se han modificado. No. Esto es del 87, ¿no? Creo recordar que... Sí, para RJ Reynolds, que eran los fabricantes de Winston y todo esto. No, lo que hicimos ahí también no es tanto en muchos casos se ve, lo que se materializa es una parte muy chiquitita del proyecto, ¿no? Pero lo que hicimos con el proyecto de tabaco para RJ Reynolds,
fue hacer un análisis exhaustivo de casi 8 meses de lo que era la gráfica, de lo que eran las tendencias de la gráfica de los paquetes de cigarrillos en España, del tabaco rubio, el tabaco negro, con un análisis de preferencias de tipografía, gamas de colores, combinaciones de heráldica, toda una serie de... un estudio bastante profundo que se hizo. Y entonces de ahí sacamos una serie de conclusiones y se hicieron pues como unos 8 o 9 prototipos de lo que eran una supuesta, digamos, gama de paquetes de tabaco que podrían triunfar de acuerdo con lo que era la historia del tabaco en España. Porque claro, nosotros vemos ya el trabajo terminado, lo vemos plasmado en algún lugar y bueno, pues dices, es sencillo, pues mira, detrás de eso hay un trabajo enorme, ¿no? Sí. O sea que lo último es plasmarlo. Claro. Antes de eso hay un proceso sin duda importantísimo. Yo diría que es lo que hace la gran diferencia entre un profesional y una persona que le gusta mucho utilizar el ordenador en este caso, ¿no? Para resumirlo así de una manera. Pero no, para los conceptos se llegan de una manera, digamos, bastante más racional en muchos de los casos y con mucho más trabajo y mucho más documentación y análisis de elementos. Y es un proceso bastante más interesante que simplemente despertarse con una buena idea una mañana, ¿no? Estoy seguro que no, pero yo quiero que me lo cuentes tú. José Luis es un creador nato, esto lo tenemos claro. Es una de esas personas que le brotan las ideas y tiene que expresarlas como sea. Supongo que no todo el trabajo que has realizado ha sido por encargos. Que bueno, pues te han encargado pues una imagen, una estética para una marca y te has puesto a trabajar en ello. Estoy seguro que tiene que haber muchísimo material que no ha visto la luz. Claro, eso es absolutamente cierto. Tanto Pamela como yo, y fue una de las cuestiones que hicimos en el estudio, es como el 35-40% del trabajo, de todo el trabajo del estudio, no tenía remuneración directa. Entonces eran unos proyectos que nosotros veíamos como una investigación y desarrollo que desarrollábamos dentro del propio estudio, y luego después cada uno tenía sus propios proyectos que iba realizando. Entonces, pues a lo largo de toda mi vida yo diría que en este momento hay una grandísima cantidad de material gráfico de distintos temas que he ido realizando como autoencargos míos, ¿no? Para ir manteniendo yo mis neuronas activas y sentirme vivo, ¿no? Y sobre todo ahora en esta última etapa de mi vida, que ya no hago la práctica profesional del diseño, entonces se ha convertido en, digamos, la esencia para mantenerme vivo, ¿no? Y sentirme alegre y motivado a levantarme por las mañanas. Entonces entre ellos están pues trabajos que he hecho sobre las comunidades autónomas de España o botánica, o sobre el duende en el flamenco, muchas otras. Y entre ellos también el flamenco, evidentemente. Es un proyecto con el que llevo desde el año 77. Y estamos a punto de hablar de ello. Pero antes, ¿por qué llega un momento que algo que de alguna manera era tu sueño y convertiste en realidad, lo dejas un poquito apartado? ¿Por qué el diseño ahora lo apartas como, bueno, pues puntal de tu vida laboral? Yo creo que se han dado una serie de coincidencias, no es solamente una cuestión sola. Y como sabes muy bien, pues todo el panorama por la propia tecnología ha ido que muchas profesiones han ido cambiando y evolucionando en el tiempo. Me imagino que lo de la radio también, como estábamos comentando antes. Y entonces, pues uno más o menos va bandeando la vida conforme va viniendo, y entonces para mí coincidieron dos elementos bastante importantes. Era que primero el cambio del panorama del diseño, y luego después el segundo fue la confirmación en el año 2003 de una retinosis pigmentaria, que es una enfermedad hereditaria y bastante rara y progresiva que puede llevar a la ceguera total. Entonces forma parte de mi herencia también y de mis raíces, porque es parte de la genética que recibí de mi madre, ¿no? Entonces, pues ya la parte del diseño tuve que ir paulatinamente dejándola, e intenté también dedicarme entonces a la enseñanza, que estaba en la Universidad de Illinois en Chicago, donde fui ayudante de profesor y donde iba a seguir estudiando, pero también lo tuve que dejar. Entonces, pues a partir de ahí, pues
te puedes imaginar que he tenido que dar un vuelco a mi vida y tener que reinventar muchas cosas, y muchos de los planteamientos que había, pues reinterpretarlos y tomar al toro por los cuernos de otra manera distinta, ¿no? Eso es. O sea que una parte importante de ese cambio en tu vida laboral es precisamente por esa retinosis que lejos de hundirte, aunque supongo habrá habido momentos muy difíciles, muy complicados, muy tristes también, ¿no? De decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto y no puedo seguir haciendo mi vida tan normal como hasta estos momentos? No te ha hundido, ni mucho menos. Esto no ha llegado a hundirte. Bueno, toda la gente, yo esto lo comparo mucho a la gente que ha tenido una pérdida, ¿no? Una pérdida, pues también cuando vas notando que estás perdiendo un sentido como es el de la vista, pues, y sobre todo cuando has tenido una profesión como la de diseñador, pues donde está tan absolutamente equiparado lo que es la vista con la práctica del diseño o la lectura, por ejemplo, pues entonces es algo que tiene uno que apretarse los machos. Y no siempre está uno con la misma fuerza ni con las mismas ganas, ¿no? Pero, entonces se pasa bastante mal, y lo que pasa es que como no hay otro camino que tirar para adelante, pues uno le va sacando lo que puede, pero no es para echarse medallas, es porque hay que seguir para adelante, porque para atrás no se puede ir, y creo que la gente que ha tenido pues una pérdida de un sentido o una pérdida de un ser muy querido, creo que sabe lo que es el duelo de sentir esa pérdida y las ganas de tener que seguir para adelante, aunque uno no tenga muchas ganas, ¿no? Hay que sacarlas de donde sea, pero las ganas. Sí, José Aurelio, pero una de las cosas es que dicen que se cierra una puerta y se abre otra, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay en ese dicho a lo mejor hay algo de verdad también. Sí. Bueno, pues él ha ido cerrando paulatinamente esa puerta del diseño, que ha sido su vida durante muchos años, pero abre otra puerta, y abre una puerta de par en par. El hecho que estemos escuchando flamenco de fondo en esta tertulia no es solamente porque que ahora vamos a volver un poco también a su infancia o juventud, porque a él le encante el flamenco. No es solamente por eso. He leído por ahí que ya a muy temprana edad comenzabas a escuchar flamenco, y he leído también, si no recuerdo mal, que parte importante fue gracias a una vecina. Sí, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos de dónde viene tu... Cerramos este capítulo del diseño y este problema de salud, que no ha sido ni mucho menos, en fin, un final de todo, ni mucho menos. Ha sido el inicio de una nueva etapa que la va a disfrutar muchísimo José Luis. ¿Y quién era esa vecina, la andaluza? ¿Quién era? Pues, mira, una mujer que vino a Ellín de alguna manera con los Culebricas, con un hombre que se llamaba Rafael Culebrica. Y no sé qué tipo de relación tenía, yo era muy pequeño, pero sé que mi madre le tuvo un gran cariño a esta mujer, y que entonces, como mi madre trabajaba en la peluquería, pues Encarna, que era esta mujer, se cuidaba muchas veces de mí, ¿no? Y cuando era yo chiquitito, y entonces yo me acuerdo que me cantaba y me gustaba lo que me cantaba, y yo le siempre decía más. O sea que es gracias a la cangura, a la cangura que se llamaría ahora, que era Encarna la andaluza, y ya te digo que vino aquí, no sé, luego después he preguntado y sé que emigraron Rafael y ella a Barcelona, y antes de irse, pues entonces le pidió permiso a mi madre, tendría yo como unos 4 años y medio, 5 años. Y entonces le pidió permiso a mi madre para hacer un pequeño ritual, y entonces con ese ritual, que consistió en cortarme las uñas de las manos, unas uñas de unas manos de un crío de 4 años y medio, detrás en el cuarto de baño, con velas y con el agua corriendo y tal, y entonces con ese ritual, con esa ceremonia, me regalaba la voz, ¿no? Entonces ese era el regalo que quería hacerme de despedida antes de que Encarna y Rafael que emigraran a Barcelona.
Y entonces, pues eso, desde ahí yo creo que tengo buena voz, se supone. Vaya. Oye, pues qué bonito, ¿no? Qué detalle y qué simbología más bonita. Sí. A partir de ese momento, tú ya sientes algo especial por el flamenco, ¿no? Sí. Yo lo que te podría decir es que incluso ha habido veces donde yo he podido como rescatar de la memoria algunas cadencias, por ejemplo, de los cantes que están de Lebrija y de Utrera. Ajá. Y no sé por qué tengo cierta afición y cierta familiaridad con esos cantes que yo hasta luego, después de muchos años, no había. Pero reconocí como que esos cantes yo los había oído antes. Y no son cantes que están muy divulgados dentro del panorama del flamenco. Y esta mujer yo creo que tiene una voz muy bonita, además. O sea que por eso es un regalo que no... Y es una anécdota preciosa, pero es auténticamente cierto. ¿No tuviste ya oportunidad después de volver a coincidir con ella? No. Ellos ya se marcharon a Barcelona, como tanta gente de aquí que emigró y no, ya no después no... Luego después coincidí con uno de los culebricas en la Mili, en Vétera, y le pregunté, pero no supo aclararme nada sobre la familia. Yo creo que no sé cuáles eran tampoco los vínculos que mantuvieron ellos entre los que se marcharon a Barcelona y la gente de aquí de allí, ¿no? Y a partir de ese momento, donde a través de ese ritual te regalan la voz. Joder, que está bonito. Queda bonito, la verdad es que es muy romántico, muy bonito. El flamenco, ¿qué parte ha ocupado incluso en ese momento donde estabas volcado con tu profesión, con el diseño? Sí. ¿Qué parte ha ocupado en tu vida? Siempre, yo el flamenco no lo puedo tener de música de fondo, lo tengo que escuchar con mucho interés, pero entonces llevo escuchando desde que tenía 17, 18 años, ¿no? Quiero decir con interés y con profunda emoción, con ganas de aprender, ¿no? Con ganas. Y ya desde el 77 fue cuando me volqué definitivamente con el flamenco e intenté ya dibujar algunas de las sensaciones que yo iba experimentando al ir escuchando cada uno de los cantes y utilizando el diseño para que me ayudara a diferenciarlos, ¿no? No tenía muy buena formación musical, prácticamente nula, pero utilizando el diseño sí que me servía para poder diferenciar, pues esto es una bulería, ¿no? O esto es una soleá de Cádiz, o esto es una soleá de Triana, o una siguirilla. Entonces, pues, a través del diseño y dibujando las sensaciones que yo percibía, fue cuando empecé a hacer esos dibujitos, esos apuntes del flamenco, desde el año 77, o sea que ha caído agua desde entonces. Pues esta música que tenemos de fondo pasa a un primer plano. Los sudorcitos prima de la muerte, cuando te veo de venir. Los sudorcitos prima de la muerte, cuando te veo de venir. Mi hermano ya no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi hermano ya no está aquí, que está en la guerra de Francia. Y buscando con un candil. Buen acompañamiento musical tenemos esta mañana, ¿eh? Bueno, si ya han quedado un poco, por utilizar un término muy actual, flasheados por todo lo que nos ha contado de su trayectoria en el mundo del diseño gráfico, en el flamenco rompe, y rompe con fuerza, porque esta voz que estamos escuchando es precisamente la de José Luis Jiménez del Pueblo, nuestro invitado. Como decía, él está obligado a externalizar todo lo que siente y todo el arte que lleva dentro, y esa puerta que decíamos ha abierto es la puerta del flamenco. Así. Cuéntanos, ¿qué haces cantándonos también esta mañana? Pues en el año 2005 un amigo me sugirió que para poder terminar mi serie de los apuntes del flamenco que me metiera dentro y como infiltrado, ¿no? O sea, que me metiera a cantar
Y entonces sería la manera que yo podría recoger información fresca de primera mano que me permitiese terminar lo que era mi antología gráfica del flamenco, ¿no? Sobre 81 palos, que son los estilos de melodías que hay dentro del flamenco. Muy poca gente lo sabe. El flamenco es un árbol musical enorme y precioso. O sea, yo he contabilizado 81 cantes distintos, ¿no? Y son los que he intentado dar forma gráfica. No ilustrarlos, sino intentar expresarlos visualmente. Uh-huh. Y entonces en el año 2005 me metí dentro y entonces intenté aprender a cantar y nada, pues desde entonces me enganchó y me enganché al flamenco y desde entonces estoy cantando. Y ya desde hace unos 4 años pues cantando, he estado ensayando mucho y con David Serva sobre todo, que es un grandísimo guitarrista. Y entonces, pues me decía, Pepe, podemos estar ensayando todas las semanas, incluso un par de veces por semana, ¿no? Desde hace ya como 6 años aproximadamente. Pero me decía, Pepe, tienes que dar la cara, no puedes estar ensayando. No puedes hacer. No podemos estar aquí en una habitación los dos metidos, que lo puedo estar pasando muy bien, pero esto hay que enseñarlo. No, hay que ver cómo respira la gente, cómo reacciona la gente a lo que estás haciendo. Y entonces, pues así empecé a cantar en un sitio en Madrid que se llamaba El Arte Bar, que lo acaban de cerrar ahora, por muchas de las cosas que están sucediendo en Madrid, que están tratando de cargarse, creo yo, parte de la música en vivo, que ha sido tan importante para el panorama cultural en Madrid. Pero bueno, ya con esto cierro ese apunte mío. Y entonces, pues ahí estoy cantando desde hace tiempo. Y luego después me vio una productora cantando en el sitio y canto pues unas 3-4 veces al año. No me prodigo tampoco mucho, suficiente, como dice David, para dar la cara, para que te caigan por la espalda las gotas de sudor del miedo que tienes antes de salir ante la gente. Y entonces pues con ese material lo oyó una productora, vinieron, me ofrecieron grabar unos vídeos para televisión y entonces pues ahí he estado saliendo casi 3 años y medio en la tele, en el programa TV es Música, horas intempestivas por la noche. Sí. Entonces pues es lo que hago. Entonces y ahora pues tienes aquí en las manos una cosita un poco distinta, ¿no? que lo que hemos intentado reflejar de toda esta andadura cantando, ¿no? Cantando y dibujando. Y dibujando, efectivamente, porque ahora hablaremos, tenemos en este momento, pues estamos escuchando de fondo ese CD que recopila estas canciones que ahora nos hablarás. Dale un poquito a esta parte, ¿sí? Si no te importa, sí. Habla. Todo el día sentado como un caracolito, y esperando al sol, mi padre y mi madre, qué viejitos son. Esto ha sido una coincidencia, pero me acuerdo de mi padre en las Azas y me acuerdo de venir allí y me carga de emoción, ¿no? Y para mí, no sé lo que hago en el flamenco, pero a mí me sirve para expresar mis emociones, y ahora que no puedo dedicarle tanto tiempo al dibujo, y pues evidentemente me sirve de terapia y me genera la ilusión de levantarme por las mañanas y seguir vivo. Muy bien. Bueno, pues has hecho una selección de piezas más o menos conocidas, populares, tradicionales. ¿Por qué? ¿Por qué esta selección musical y no cualquier otra? Pues en realidad son palos, son estilos distintos con los que yo me identifico de alguna manera. Entonces, son palos, algunos de ellos bastante duros, no hay muchos cantes festeros. Si te das cuenta, es un flamenco bastante íntimo, donde solamente juega voz y guitarra, no hay palmas, no hay cajón. Es ese diálogo, digamos, muy primitivo de la esencia del flamenco, como se interpretó en sus orígenes, posiblemente, que es esa relación entre voz y guitarra. Y entonces, pues lo que he intentado es eso, volver un poco a esos orígenes como yo los entendí, y ver el flamenco de la parte con la que yo me identifico, que es como vehículo de expresión, ¿no? Y los 12 palos que hay, pues
sobre todo por la variedad. Grabamos como unos 17 más, está todo en riguroso directo. No hay pistas que se hayan grabado. Estábamos, David, en la misma pecera como la que estamos aquí tú y yo, aquí en Ellín. Pues en Madrid, David con un micrófono y los dos en la misma pecera, yo con otro micrófono y cantando al mismo tiempo, simultáneamente, y el ingeniero de sonido pues haciendo las grabaciones desde el otro sitio, pero no se han hecho todo de un tirón, o sea, no se ha cortado ni se ha añadido nada en absoluto, es como un riguroso directo. Es directo puro y duro, sin público, pero es directo, o sea, aquí no hay trampa ni cartón. Efectivamente. Aquí la voz es la que tú tienes y la guitarra suena con las manos del señor Serva, tal cual suena. Efectivamente. No hay retoques, no hay nada. Nada en absoluto. Entonces, lo que sí está es el buen hacer de Jacobo, de saber cómo tomar eso. Y luego después pues, darle un poquito más de reverb o algo por el estilo, pero un poquito más de eco. Pero no hay nada de trampa de cartón. Entonces está hecho un cante después del otro, como tú decías, como un directo, pero sin público, ¿no? Y esto fue un disfrute total, vamos. Entonces es también tu primer trabajo como productor, ¿no? Sí, también. Pero es que como están los tiempos, que son malos tiempos para la lírica, pues yo creo que para la música también, ¿no? Entonces, como ya lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, en este momento hay que producir cada uno sus propias cosas y arriesgarse también con ella, ¿no? Yo en ese sentido tengo que decir que he invertido, digamos, lo que recibí de los vídeos de la tele y entonces los he metido en la realización de este proyecto. José Luis, y bueno, el disco que hoy lo estamos presentando como auténtica primicia para los ellineros, para nuestros oyentes, ya ha tenido otras presentaciones y ha tenido una acogida maravillosa en España y fuera también de España, porque además aquellos que antes o después tengan la posibilidad de tener este disco en sus manos se darán cuenta que está presentado en español, inglés y también en japonés, ¿no? Que allí por el flamenco también tienen una afición desmedida, ¿no? Con todo lo relacionado con el flamenco. Cuéntanos un poquito. Grabáis el disco totalmente en directo. A partir de ese momento, ¿cómo se da a conocer y qué pasos ha seguido hasta el momento? Pues cuando me entregaron las tomas, yo empecé a visualizar, por deformación mía de antes, pues empecé a visualizar esos sonidos con sensaciones. Entonces lo que hice fue coger muchos de los dibujos que tenía y entonces hacer un vídeo donde en vez de poner las caras de David y mías durante una actuación o algo por el estilo, entonces lo que he metido no son las grabaciones de los artistas, sino que son mis dibujos con secuencias animadas de alrededor de unos 1800 dibujos, ¿no? Y no tratan de ilustrar el cante, sino que tratan es de acompañarlo, ¿no? Entonces lo que hacen son sugerencias y yo creo que ha quedado bastante guapo. Es toda una novedad porque no había ningún referente, es completamente una innovación. Y parece que está gustando bastante. Y lo de Japón, pues para mí es que el flamenco no es reducto de ningún grupo social. Para mí el flamenco es universal. Y entonces, como el flamenco es universal, pues tengo amigos que son de Japón y gente que son de Estados Unidos y gente que son de aquí, de todas las partes de España. Y yo creo que no haya que ser de ningún grupo, ni ser andaluz, ni ser de Jerez, ni ser del barrio de Santiago para cantar flamenco. Bueno, la prueba la tenemos aquí. José Luis no es gitano, y es ellinero. Pero lo que sí hay que decir es que los gitanos han sido los que han guardado la esencia del flamenco durante mucho tiempo y eso todos absolutamente tenemos que estar maravillosamente agradecidos por siempre por haber guardado eso, ¿no? Pero yo creo que el flamenco y la gente que se acerca al flamenco lo que hace es contribuir con las diferencias y las singularidades de cada uno aporta, ¿no? Desde la voz hasta la manera de ser y las raíces que uno aporta con eso. Bueno, pues el trabajo consiste en un CD
Muy bien presentado, que por cierto, con qué gusto se presenta este Apuntes de Flamenco, que no hemos dicho todavía el nombre del disco, por si alguien quiere pues buscar información en internet o quiere conseguirlo, que ahora hablaremos también con ello o de ello con José. Y estos Apuntes de Flamenco no se ha quedado solamente en un CD donde se recopila esa selección de palos del flamenco, sino que también, como bien nos dices, hay un DVD que sale de lo normal. No vayan a esperar ahí, pues eso, las canciones con el guitarrista y el cantante, sino que va mucho más allá. Y yo creo que esto también es un punto importante, ¿no?, para mantener de alguna manera vivo el flamenco, que bueno, pues habrá tenido tiempos mejores y peores, pero ahora, pues lógicamente, cuando hablamos de flamenco no estamos hablando de superventas, ni estamos hablando de un género musical que arrasen las listas de éxito, ¿no? El haber dado forma, diseño a cada uno de los palos del flamenco, yo creo que será también algo a tener en cuenta por los amantes de este género musical. Es un trabajo que llevo haciendo desde el 77, que lleva más de 30 años en realización y que se presenta como parte, digamos, casi de tapadillo aquí. Entonces, pues sí que se presenta lo que es toda una antología gráfica del flamenco por partida doble, porque muestra lo que es una esencia de cada uno de los palos y también una recreación que es más colorista. Y si la gente se acerca a esto, también lo puede ver. Si quiere, puede acercarse a una página web que tengo, que es www.jimenezdelpueblo.com, Jiménez con G. Y si quieren pueden acercarse por ahí, también lo pueden ver. No, como decías, esto es absolutamente una edición muy limitada, es un digamos, casi para coleccionistas. Y no es por pretender ser exclusivo, pero de alguna manera son momentos de mojarse un poco, mostrando cosas de uno que tiene un carácter eminentemente íntimo, por el cual uno se siente orgulloso, pero desde luego no trata de lanzarlas a los cuatro vientos para que se vayan a convertir en algo de los 40 principales de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿no? Y otra de las cosas que te quería decir es que para mí la estrella de esta producción es desde luego el vídeo, por toda la innovación que conlleva, ¿no? Porque es tan primera vez para tantas cosas. Primera vez que se funde flamenco y diseño, primera vez que se hace una edición donde se cuida muchísimo es muy sencilla, pero todo se cuida muchísimo hasta el último detalle, y sobre todo también pues porque se ha hecho teniendo en mente que el flamenco es universal y todo se ha hecho también. Por ejemplo, toda la navegación del DVD, todo está en 3 idiomas, incluyendo el japonés, ¿no? Japón ha sido un sitio donde yo últimamente tengo cierto cariño y un profundo afecto por Japón. Esta va a ser mi 7º viaje que hago, y siempre que voy allí me quedo como 1 mes y medio aproximadamente. Y tengo ya un acuerdo con una familia japonesa que en el norte de la isla principal de Honshu, y entonces me quedo con ellos y entonces ellos me ayudan con el japonés, que estudio japonés, y entonces yo a ellos les ayudo con inglés. Muy bien. Entonces un intercambio de culturas muy importante. Claro, un mesecito y medio en un pueblo pequeño, entre arrozales, muy bonito, y está también donde está en la misma provincia donde pegó el tsunami. Y de hecho, pues la tienda de los padres de una gran amiga mía en Japón se la llevó para delante del tsunami completo, en una ciudad que se llama Ishinomaki, y está en la prefectura de Miyagi, justo al norte de la isla de la provincia de Fukushima. Y entonces, pues con toda esta gente que tengo de amigos en Japón y esto, pues evidentemente había que hacer toda la edición, y aunque fuese para 500 personas, había que hacerlo todo en japonés también. ¿Cómo puede... Se ve bonito, ¿verdad que sí? Sí, la verdad que... Pero bueno, es un homenaje y una cuestión de respeto a la comunidad flamenca de Japón. Ajá, sí. Que es muy amplia, ¿no? Sí, y la cultura española en general, la verdad que es muy apreciada allí, sí, entre ellos el flamenco, donde dicen ahí incluso hay amantes del flamenco casi más que en España.
No sé si esto será verdad, porque si quieres podemos hablar también un poco de esta auténtica cultura del flamenco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues desconocía que existían tantos palos dentro de, lógicamente, pues como tantos y tantos oyentes que en este momento están escuchando, yo oía flamenco y ya está, ¿no? Y resulta que aquí, en tu antología gráfica del flamenco, nos haces unas distinciones que llegan incluso a 80, ¿no? 80 y tantas. Son 81 palos lo que hay. Algunos que están muy en desusos, pero no quería contribuir a que se perdieran definitivamente, ¿no? Por lo menos que hubiese una evidencia de que han existido, que han estado ahí. Pero también al mismo tiempo es que el flamenco es un árbol musical tan increíble, la verdad, José Aurelio, que es que no te lo puedes imaginar. Tú imagínate que uno de esos 81 palos, como puede ser la soleá, hay más de 168 cantes distintos dentro de la soleá en sí, o dentro de los fandangos hay algo absolutamente increíble. Entonces, es simplemente para que tengas un poco de noción de la riqueza tan increíblemente apasionante que tiene el flamenco, ¿no? Y ese árbol general que se llama flamenco, pero luego después hay muchas ramas y muchos árboles, digamos, dentro de ese bosque que es el flamenco para mí. Yo no lo veo como un árbol solo, lo veo como un pequeño bosque de árboles, ¿no? Y eso es como intento ver todo esto. Además es algo único y es nuestro. Es como muchas veces cuando en algún espacio lo hemos dedicado a la copla, ¿no? Que bueno, pues ahora gracias a diferentes programas parece que está un poco otra vez volviendo a coger fuerza, pero llegó un momento que prácticamente se perdía. Eran muy poquitas personas que se dedicaban a cantar copla y yo decía esto, que es nuestro, que es un estilo musical que no existe en otro lugar. Vamos a defenderlo, vamos a mantenerlo, o por lo menos a dejar que no desaparezca. Pero si es que esta es absolutamente español, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mucha gente que puede decir que es un cante de origen gitano, pero es que no es así. O sea, los gitanos han aportado muchísimo, pero el resto de las comunidades gitanas de Europa no tienen el flamenco como bandera suya. El flamenco es absolutamente un producto de este sitio que se llama España, ¿no? Y entonces pues ahí ha contribuido todas las culturas que han pasado por este país, evidentemente unos más que otros, por ejemplo la cultura árabe y sobre todo lo que fue el califato de Córdoba, ¿no? Pero y los judíos que ha habido en España, o sea, todo el mundo ha contribuido, ¿no? Por eso es ese mestizaje tan acojonante, iba a decir, que se llama flamenco, ¿no? Y no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, perfectamente, que hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que al menos, pues ya que hay muchos palos que prácticamente han desaparecido, no hay que dejar que el flamenco en general desaparezca porque forma parte de nuestra identidad. Y una cosa que me permitiría decir es primero que parece que todo el mundo va reduciéndolo y que solamente el flamenco consiste ahora en bulerías y tangos, ¿no? Bulería, pues porque se vende muy bien, ¿no? Sin embargo, parece que como si el resto de los palos del flamenco no existieran, ¿no? No tuvieran cabida o estuviesen en desuso o estuviesen pasados de tiempo. Y yo creo que no es así, ¿no? La bulería es uno de los palos más recientes que se han desarrollado dentro del flamenco, ¿no? La gente calcula que es posible que tenga 50 o 60 años, o sea, que la bulería es un palo de creación muy, muy reciente. Sin embargo, el flamenco se nutre de muchas otras melodías y otras esencias también. Y eso es un poco lo que... La bulería quizás es más alegre, ¿no? Y es más fácil de llevar, ¿no? Es que ha habido, de distintas etapas, ha habido distintos cantes que han entroncado más con la gente, ¿no? Entonces, pues hubo una época del fandango, donde el fandango era el rey, y otro de la soleá era el rey. Sin embargo, pues ahora últimamente, o la rumba, ¿te acuerdas que hubo una época que era, o las sevillanas que hubo también? Entonces parece que hay como distintos cantes que logran enganchar más con la gente, ¿no? Y que tienen una vena comercial y que entonces la gente sabe pulirlos y sacarle partido a esos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que quiero decir es que eso es parte del flamenco también, pero que hay otro flamenco que a lo mejor es, como yo digo, más íntimo, no más grande o más pequeño, más hondo o más liviano, no. Lo que quiero decir es que la gente, pues por suerte el flamenco llega a la gente por distintas vías y se identifica uno con el flamenco de distintas maneras. Y como tú no me lo dabas, por mala que tú eras, castigo te va de Dios.
y como tú no me lo dabas, por mala que tú eras, castigo te más. Pues sí, él es nuestro invitado hoy, José Luis Jiménez del Pueblo, Pepe. Que bueno, el ratito agradable que pasé yo anoche hasta las tantas viendo ese vídeo, ese DVD recopilatorio de estas canciones, pero con ese proceso de imágenes también tan agradable y novedoso, porque yo no había visto nada similar en todos estos años, y ya son muchos los que me dedico a trabajar en la radio. Y en fin, pues supongo que estarán disfrutando muchísimo nuestros oyentes. ¿Cómo pueden acceder a tener pues en casa o el CD o el DVD? ¿Dónde pueden encontrar información? Pues, ¿dónde te pueden conocer un poquito mejor? Ya nos hablabas de tu página web, sí, que ahí no sé exactamente qué podemos encontrar, un poquito de todo, ¿no? De toda tu trayectoria, y también en el mundo del flamenco ya tenemos también ahí... Lo que tengo que decir es que no he tenido página web hasta ahora, entre otras cosas, pues porque no me parecía que era necesario. Pero algunos amigos se han dicho: Pepe, tienes que dar también la cara, ¿no? No puedes ir un poco de tapadillo. Entonces lo que he hecho ha sido un resumen de toda la trayectoria profesional dentro del diseño, y también incluir alguna de las de trayectoria, digamos, de mi corta trayectoria dentro del flamenco, pues por ejemplo con fotos de una actuación en Japón y algunas de las cositas que han ido sucediendo a lo largo de esta pequeña trayectoria mía como cantaor. Y entonces eso es lo que... Donde lo pueden conseguir, o sea, si quieren acercarse a la página web, evidentemente él está ahí. Y esto se va a distribuir, digamos, como una edición pequeña, muy cuidada, para coleccionistas casi. Y la van a poder encontrar en la FNAC, en Corte Inglés también, en algunos sitios. Y sobre todo en un lugar, una página web que se llama El Flamenco Vive, que es como la tienda online, que es casi más, digamos, la mejor del mundo mundial, ¿no? Que me siento muy orgulloso que me lo distribuyen allí. Y nada, pues como sabes, y lo hemos comentado, a ver qué pasa con esto. El que más curiosidad tiene soy yo, a ver cómo responde la gente. Y hasta ahora, pues la verdad es que no es como para tirar cohetes, pero es que esto tampoco era un proyecto para tirar cohetes. Esto era un proyecto íntimo para disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que estoy recibiendo mucho más de lo que había imaginado que iba a recibir con este proyecto, que para mí ha sido tan maravilloso. Supongo que a partir de ahora, miedo al directo ninguno. Habrá que hacer disfrutar al personal de este trabajo también en directo, ¿no? Pues más o menos sí. Están saliendo algunas cositas pero tampoco las voy a buscar, ¿no? O sea, no. Yo me manejo muy bien como contigo, ¿no? En espacios pequeños, así, con un grupo reducido de gente. Y ahí me encuentro a gusto, me encuentro cuando estoy entre amigos. Una audiencia grande, pues tampoco la busco, para ser sincero, entre tú y yo. Entonces, no sé, hay posibilidades de una actuación en Japón nuevamente para marzo, y la voy a hacer. Y voy a hacer también una cosita en San Francisco y otra en Nashville, en garitos así de 60 70 personas. Todo fuera. Para disfrutar de la vida. Todo fuera de España. Ya te digo que acaban de cerrar el sitio donde yo actuaba en Madrid, que era el Arte Bar de la calle San Bruno, en La Latina, ¿no? Y además gente buenísima y esto. Y habían cosas muy guapas que sucedían de jazz también. Y pues me da mucha pena que eso no pueda ser. Pero ya encontraremos otro sitio donde se pueda reunir gente para disfrutarlo y seguir disfrutando la vida. José Luis, pues vamos llegando al final de nuestro tiempo de radio. La verdad que he disfrutado muchísimo. Tenía ganas, tú lo sabes, que te presentaras ante nuestros oyentes, que tuvieran posibilidad de escucharte. Es una persona que le doy la razón a estos que te decían, pero da la cara, hombre, sal y todos estos ensayos, que vean la luz y que puedan juzgarlos, ¿no? Los amantes del flamenco. Yo sabes que tenía muchas ganas que presentaras este trabajo en el momento que me enteré que lo hayas publicado, y también que nuestros oyentes tuvieran posibilidad de conocerte un poquito más de cerca, porque a mí, lo decía en la presentación, lo repito ahora, poquito a poco te voy conociendo y cada vez me impresiona más el trabajo y tu andadura en general, ¿no? Y yo creo que nuestros oyentes han podido disfrutar muchísimo de estos
dos puntos importantes, o tres, ¿no? Uno, conocerte reconocerte como gallinero y como ciudadano que pasó parte importante de su vida aquí, aunque luego, bueno, pues la vida te llevó a hacer muchos kilómetros y marchar fuera de Ellín. Ese aspecto tan importante también que ha sido en tu vida el diseño gráfico y todos esos trabajos que vuelvo a decir, de haber sabido antes, seguro todos los oyentes, que los había realizado un ellinero, habríamos presumido mucho, ¿eh? Nos habría venido muy bien. Y luego, pues también en esta etapa inmerso en el flamenco, un mundo muy difícil, pero que, en fin, yo creo que ya controlas a la perfección después de estos poquitos años y de esos muchos años que llevas amando el flamenco, pues abren una puerta enorme que seguro nos hará hablar de ti muy, muy a menudo. Pues yo no sé, yo lo que quiero es seguir pasándolo bien. Quiero seguir disfrutando la vida y tener actividades que me animen y que me signifiquen retos para seguir para adelante. Y aunque suene como un cliché, te garantizo que es absolutamente verdad. Y lo que quería, y te doy las gracias, pues porque sin grandes cohetes, pero también tampoco para no ir de tapadillo, pues estoy muy orgulloso de este proyecto. Y entonces, por lo que quería es por lo menos presentarlo a mi gente aquí en Ellín y darte las gracias pues por permitirme hacerlo. Ya te digo, no es para tirar cohetes, pero tampoco es para ir de tapadillo. Y el proyecto yo creo que ha quedado hermoso y me siento muy orgulloso de él. Y espero que me sirva para seguir haciendo más cosas. Las gracias te las doy yo por haber estado aquí, que ha sido un auténtico placer. Pues espero que muy pronto tengamos que dar alguna grata noticia a nuestros oyentes de 2 o 3 reediciones de este trabajo, que seguro será muy positivo, y después, pues en cualquier otra cosa que emprendas, porque sabemos que con el flamenco solamente no vas a poder estar, algo tendrás que hacer más, algo tendrás con algo tendrás que sorprendernos, porque creo que tienes la obligación de ofrecer mucho arte todavía. En este y otros muchos aspectos. Como no nos conocíamos tú y yo, pues esta es la segunda vez la tercera vez que nos vemos hoy. Pero lo que puedo decirte es que te doy muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto, de verdad, porque te agradezco mucho la oportunidad que me has dado, ¿vale? Cerramos el programa vuelvo a decir lo mismo, preguntar a un padre o una madre a qué hijo quiere más, creo que puede ser un poco difícil, pero de esta selección de 12 trabajos que se encuentran dentro de, recuerden, un álbum que se llama Flamenco, Apuntes de Flamenco, que viene firmado por nuestro invitado de hoy, José Luis Jiménez del Pueblo, y la guitarra en las manos de David Serva. ¿Qué canción te gusta más de todas ellas? Pues déjala que está, que son los tangos de Málaga y son un poco más festeros que el resto. Esto está bien. Ajá. Venga, pues nos despedimos con ello. Con los tangos de Málaga, tangos del Pillayo, sí. Y te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, José Aurelio. Hasta la próxima. Suena para nosotros en Solo Radio José Jiménez del Pueblo. Y a Málaga canta ahora, a Málaga canta ahora, tango le vengo a cantar, tango le vengo a cantar, y a Pirula y la Repompa, ay se los quiero yo dedicar. Y a Pirula y la Repompa, ay se los quiero yo dedicar. Ay, 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 adiós patio de la cárcel. Y adiós patio de la cárcel, rincón de la barbería. Y el que no tiene dinero, lo afeitan con
con agüita fría. Y el que no tiene dinero lo afeita con agua fría. Ay, 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 el día que yo te coja. Y el día que yo te coja, hablando con quien tú sabes, te toca la lotería, que de los números cabales. Te toca la lotería, que de los numeritos cabales. Ay, 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 el papel entra en la imprenta. Que el papel entra en la imprenta y el barco entra en la bahía y el peine entra en la cabeza. Y yo que te quiero tanto, ahí entro en tu casita la fuerza. Y yo que te quiero tanto, ahí entro en tu casita a la fuerza. Que con el tan, 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 treiro, 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 tra. Que con el tan, 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 treiro, 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 tra. Que con el tan, 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 treiro, 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 tra. La voz de este ellinero que hoy nos ha acompañado en los desayunos de Solo Radio a través de la sintonía de la radio de tu ciudad. Doble horario para este programa. Si han escuchado en la versión matinal, ya saben que a las 2 tenemos la repetición y colgado, como siempre, quedará también junto al resto de los desayunos en nuestra web en ellinsoloradio.com. Gracias por la atención prestada, como siempre, y ya saben que nuestra programación continúa. Seguimos en Solo Radio disfrutando de tu compañía. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.